la clase. Andrés, creo. Sí, mi comentario era un poquito al respecto del tiempo nomás. Sé que muchos compañeros consideran hacer la gráfica, pero creo que por lo menos unos 10 minutos más, que empezamos la prueba como 8 y 10, una cosa así, que hubiese sido un poquito de ayuda para poder realizar. Sabemos que arrancó tarde, o sea, se habilitó tipo 8:06, pero se les dio los 50 minutos más 2 de la cédula de identidad a partir de las 8:06. ¿No? O sea, no fue que esos 6 minutos de que arrancó tarde los perdieron. ¿No? Y el tiempo, digamos, es otra de las variables que hay que entran en juego en una prueba, digamos, y que sí, o sea, no, a veces alguno se queda con ese recurso escaso y bueno, hay que saberlo, hay que saberlo administrar. ¿Tá? Pero sí, es una variable que generalmente en las pruebas juega. Maxi. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Quiero hacer una consulta porque creo que no me veo claro o yo entré tarde quizá. Yo estoy en la lista preliminar y quiero saber si los que estamos ahí ya nos corrigieron el gráfico. No, todavía no. Está. Porque si bien no me fue mal, en el gráfico tuve una confusión en lo que decía y creo que no sé si eso se va a tomar en cuenta. Como decía en la misma hoja, creí que era todo el gráfico dentro de los mismos ejes. Y ahí tuve ese pequeño inconveniente. Si bien aclaré abajo en los ejes, puse dos notaciones, pero no sé si eso se tomará en cuenta. Y no, o sea, eso está mal. Contundente, pero no, pero sí, en realidad conceptualmente es un problema eso, o sea, no puedes graficar dos bienes con unidades distintas en el mismo eje, ¿no? Sí, no. Está perfecto. Yo No, solo eso quería. Profes, ¿ustedes van a colgar algún sobre esta misma pregunta? Porque yo veo que somos varios los que tenemos el mismo problema. Y yo, más allá de que ustedes tratan de explicar ahora, no me quedó claro cómo hubiera sido el tema de la frontera factible. Yo fui uno de los que hice después de la gráfica al costado ahí otra con las horas libres, pero estoy medio entreverado, sí. En realidad, si me decís la pregunta de vuelta, no la sabría hacer. Por eso te digo, ustedes en EVA de repente van a agarrar alguna de las preguntas y a poner la respuesta de repente, porque eso al menos a mí me serviría para ver bien cómo sería la respuesta, cómo había que haberla hecho. Por lo menos el gráfico, que fue lo que creo que nos dificultó más a todos. Claro, más allá de las diferentes preguntas sobre lo mismo, o las variantes que hay de importes o números o lo que sea, por lo menos agarrar una, ¿viste? Y poner, porque me parece que estaría bueno, somos varios los que tenemos ese problema. Y yo en realidad me entreveré con el final y después que terminó la revisión, que me puse a releer, me di cuenta que el error obviamente fue mío, porque decía la misma hoja, pero no en el mismo gráfico, que ahí era la disyuntiva. Y Sí. en el momento, no sé, me puse nervioso y, en fin, lo hice ahí. Igual, Capaz que sí podemos subir como Estaría genial si la ponen solución de una algunos, ahí no sé, abajo, tenemos que hablar porque con el resto, pero no creo que sea un Dale, problema dale. para que Sí, vean, pero nada, era eso. Esperábamos como el ideal sería un gráfico con la función de producción, con horas dedicadas a la producción y unidades del bien que les pedía, y otro gráfico con los dos bienes y la frontera factible con el equilibrio. Pero podemos Claro, yo subirle. hice eso, pero me confundí con el segundo, y ahora que lo explicó ahí Fede va. ahí, más o menos en el aire, como que claro, yo si hubiera hecho los dos gráficos me hubiera quedado bien porque sí entendí lo que decía. Bien. Ah, Está. el primero, el de la función de producción, la mayoría lo hizo bien. Ese lo vi generalmente bien hecho en casi todos, pero la cosa se empezaba a complicar ahí en el segundo cuando pedía la frontera de posibilidad, de la frontera factible entre los dos bienes que se le estaban dando a graficar. Hay un ejemplo que nosotros vimos en clase que creo que era
el de Robinson Crusoe, pero el verdadero. Ese le decía Selkirk. ¿Qué bienes usábamos ahí? ¿Mejillones y qué era el Higos. otro? Higos. Busqué bienes que tuviera Chile. O sea. Eso es lo que Ahí googleé, va. encontré esos dos, pero sí. Y básicamente es ese ejercicio, esa misma idea, digamos. Es igual que eso. Está. Yo, por ejemplo, me estuve Profe, fijando en ¿dónde se puede Audito encontrar ese y ejercicio? no me acuerdo Perdón. si en EVA también, y todos los gráficos que vi como frontera factible eran sobre uno de los ejes del tiempo libre. Por eso es que me hice otro con el tiempo libre. Ahí va. No entendí ahora la explicación bien de cómo tendría que haber quedado. Claro, por eso en la letra, viste que se les aclaraba los dos bienes que se esperaban graficar, uno en cada eje. Sí. Yo que no sabía para dónde ver. Pero no, o sea, es algo que lo tenemos conversado incluso entre nosotros, porque es algo, digamos, que nos preocupa de cómo transmitirlo, porque si vemos así como una cuestión, digamos, que es, que es bastante común, por decirlo de alguna manera, que se repite demasiado entre los estudiantes, bueno, nada, lo estuvimos conversando incluso entre nosotros como para saber esto, qué podemos hacer, digamos, o cómo podemos mejorar para próximas veces para que quede más claro nomás. Lo que decía Maxi, incluso yo me quedé pensando que también hubo algunos casos que comentamos de que pasaba que confundieron la palabra eje con hoja y que capaz incluso uno dice, bueno, tratamos de aclarar que lo hicieran en la misma hoja simplemente para simplificarles la tarea nomás, porque, o sea, la idea era básicamente, en realidad, que ustedes en una misma hoja de cuadernola sacaran una foto sola y subieran todo. Y capaz que eso, en realidad, si no lo aclarábamos, no hubiese llevado a confusión y cada uno hubiese mandado, no sé, 3 fotos distintas, que podría haberlo hecho, y nosotros bajábamos 3 fotos y corregíamos los 3 gráficos. Pero básicamente la idea es que ustedes mandaran, para complicarlos menos, una foto sola, y entonces por eso dijimos, aclaremos que lo hagan en una hoja sola, y capaz que esta aclaración en realidad oscureció más de lo que aclaró, pero bueno. Kevin había levantado la mano, por ahí lo vi. A mí me puso re nervioso cuando terminé, que yo mandé 2 hojas porque yo quería que me quede bien clara la gráfica y grande. Y cuando mandé las 2 hojas, miro, ya me quedaba 2 minutos, 1 minuto, y decía en una hoja, casi me viene un paro cardíaco ahí al final. Dije, no, ahora me va mal porque mandé 2 hojas, me quieren matar. Y además las hice grandes para ver bien lo que estaba haciendo. A mí me gusta hacer todo bien. Decía, no es necesario hacer escala, pero yo lo hice a escala también. Y después, por lo que vi en la nota, no importaba si lo enviaban 2 hojas, así que me quedé tranquilo. Sí, porque, o sea, esa aclaración de una hoja en realidad tenía el objetivo de simplificarles la tarea. No, nada más. Pablo. Profe, en el ejercicio ese que están hablando de mejillones y eso, ¿dónde lo puedo encontrar para entender un poco mejor la idea Sí, estaba buscando la clase. de eso? Estaba buscando la clase para decirles bien. Cuando la encuentre les digo. Yo, si quieren, Gracias. les comparto el gráfico que lo tengo acá abierto, les puedo compartir. Joan, ¿me haces? Sí, perdón. Sí. Les comparto ahí cuál era la idea y... Dale, sí, capaz que así ya cerramos esto. Y ya cerramos. Ahí creo que te dice Fede. Bien. ¿Lo ven ahí? Sí. Básicamente, esta era la parte 3, ¿sí? Y ya con la curva de indiferencia, digamos. Y acá lo que se les pedía era, bueno, en la parte 2, el gráfico de la frontera factible, ¿sí? La idea era un poco decir, bueno, si yo dedico, en este caso panqueques y vino, ¿tá?
si dedico 0 horas a panqueques y todas las horas de trabajo al vino, ¿sí? Lo máximo de vino que puedo producir es un poquito más de 45, y si dedico todas las horas a los panqueques y nada al vino, el máximo de panqueques que puedo producir es un poquito más de 6. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea era que ustedes hicieran esto, ¿sí? Uniendo algún punto más, ¿tá? Y eso lo veían en las combinaciones, por ejemplo, si, digamos, si ustedes se fijaban en los cuadros, en la letra, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el cuadro, esta es lo que les decía la letra, ¿sí? Horas destinadas a la producción de dulce de leche y horas destinadas a la producción de vino, ¿sí? Entonces, esta es una combinación posible, ¿sí? de horas de trabajo, ¿ok? Entonces, fíjense, yo qué sé, supónganse 4 y 12, ¿tá? Entonces, la idea no es que ustedes graficaran, ¿sí? No sé, las horas, ¿tá? 4 y 12, sino que la idea que en la frontera factible graficaran estas cuestiones, ¿sí? O sea, la idea es que si yo produzco, ¿sí? 3,5 kilos de dulce de leche, ¿sí? Al mismo tiempo estoy produciendo 36 litros de vino, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes graficaran estas dos columnas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Estas distintas combinaciones. ¿Ah? O sea, las columnas correctas de alguna forma, en realidad. O sea, Exacto. tenían toda la información y tenían como que elegir bien eso. ¿Había un ejercicio parecido a este? ¿Lo practicamos este ejercicio o no? Lo que les ¿Algún ejercicio que hayamos hecho, algún ejercicio que esté colgado en IVA que sea igual a este o muy parecido? Por eso les decíamos que el de Selkirk era igual, lo que dimos en clase del tipo solo en la isla, porque en realidad él tenía tiempo, decidía si ir a buscar higos o mejillones, entonces sus funciones de producción, podíamos hacer 2 funciones de producción, pero después hicimos una frontera factible en bienes. Por eso decíamos que era parecido. Sí, yo me recordaba de ese que era de la isla, incluso la chica en el ejercicio de la revisión estaba un apocalipsis zombie, una cosa así. Sí, o sea, fíjense que básicamente acá lo que estamos hablando es que la persona tiene o sea, estamos hablando de un máximo de horas de trabajo que son 16, ¿tá? Y que la persona en esas 16 horas combina, ¿sí? Horas destinadas a la producción de dulce de leche y horas destinadas a la producción de vino. Y en base a eso lo que le pedíamos era graficar una frontera factible entre estos dos bienes, sabiendo, digamos, de estas combinaciones, ¿sí? O sea, dejamos de lado las horas, yo sé que cuando la persona produce 3,5 kilos de dulce de leche, al mismo tiempo está produciendo 36,5 litros de vino. ¿Está? Pero ahí hay algo que no entiendo, porque, o sea, si te fijas en lo que corresponde a las horas, lo que serían las horas de producción de leche, ahí es 0 y después en la misma columna, en de vino va 16. O sea, porque porque si vos trabajás 16 horas como máximo y tenés que repartir las 16 horas entre producir dulce de leche y producir vino, si dedicás 0 al dulce de leche es porque estás dedicando las 16 al vino. Si dedicás 1 al dulce de leche, estás dedicando 15 al vino. Y así sucesivamente. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Si yo usaba distinta escala en ambas gráficas, ¿eso influía en algo? No sé muy bien a qué te referís con la pregunta, pero generalmente la escala así no la tomábamos así a la perfección. Porque yo en realidad, según lo que estoy escuchando y eso, hice bien, o sea, los ejes los puse como correspondía y todo, pero tengo 2,5 nomás. Como que capaz que una estaba bien y la otra estaba mal, pero no entiendo dónde estaría el error. Entonces digo, capaz que como había tomado diferentes escalas en una y en otra, obviamente no me quedaron simétricas, pero
pero se debía a la escala, ¿no? Pero capaz que influía otra cosa, por eso preguntaba. No sabría decirte porque ahí no tengo tu prueba a mano. los casos puntuales y por eso, o sea, preguntá por Eva y te lo contestamos, digamos, si seguís con dudas, cuando estén las notas definitivas. O sea, porque además de esto, puntuamos otras cosas como poner el equilibrio, poner las pendientes con cierta cavidad correcta, marcar el equilibrio de los numeritos, poner el nombre de los ejes, no sé, diferentes cosas que llevaban puntos para que sean los 5. Entonces, sospecho Claro, que algo de eso faltará, pero digamos, no es por la escala. está bárbaro. No, yo preguntaba porque quizás podía haber sido por eso, pero claro, ante el poco tiempo hice todas las apuradas y está. Debe ser eso, que no puse los puntos como iban y todo eso. Muchas gracias. Bueno, bueno, si les parece, entonces arrancamos con la unidad. Arranquemos con la unidad 4. Profe, buenas tardes. Perdona que te corte antes que arranque. Te quería consultar, o sea, es de las revisiones, pero no es de esta puntual que hicimos. Yo tengo anotado que hay una a fin de la segunda revisión, vamos a decir, no sé si un control o qué, que es presencial. No, eso, a ver, lo que hablamos el primer día es que en realidad en la última revisión estaba sujeto a la evolución de la pandemia. De la pandemia, ¿tá? Pero dado cómo viene evolucionando la pandemia, seguramente sea todo virtual. Eso es el que me tenía medio que preocupado por saber que no había entendido mucho. Eso nomás. Gracias. De nada. ¿Más dudas? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, vamos a empezar con la unidad 4, ¿sí? En esta unidad nosotros lo que vamos a dar básicamente es el comportamiento de la empresa, ¿sí? Vamos a ver, digamos, cómo se relacionan propietarios, administradores y trabajadores, ¿sí? Al interior de la empresa, ¿tá? O sea, vamos a ver a la empresa como un escenario, ¿sí? En donde se producen, digamos, interacciones sociales entre empresarios y trabajadores, ¿tá? Estas interacciones sociales, ¿tá? Nosotros las vamos a analizar a través de una herramienta que se conoce como la teoría de juegos, ¿tá? Básicamente, digamos, son interacciones, ¿sí? Donde las decisiones y las acciones que toman las personas dependen de lo que hacen otras personas, ¿tá? Vamos a ver cómo las reglas de los juegos influyen en los resultados finales, ¿sí? Y en los resultados, o sea, cómo esas reglas, digamos, van guiando el comportamiento y pueden tener cierta influencia sobre el resultado del juego al que se llega. Y vamos a cerrar esta unidad, o sea, una vez que veamos todo esto, vamos a cerrar con un modelo, digamos, que luego de ver teoría de juego, luego de ver los conceptos de equilibrio, luego de ver interacciones sociales y demás, vamos a cerrar con lo que se conoce como el modelo de disciplina laboral, en donde específicamente vamos a ver a una interacción, digamos, entre un jugador que representará al trabajador y un jugador que representará al empresario. Vamos a ver, digamos, cómo se relacionan al interior de la empresa, ¿tá? Básicamente, o sea, esto quizás vamos a ir un poco rapidito porque toda la parte teórica, digamos, ustedes la tienen en los videos, y como decimos siempre, la idea acá en las clases es que ejercitemos y repasemos dudas y demás. Básicamente acá lo interesante en esta unidad es que vamos a ver a la empresa, digamos, o sea, o a la interacción social que se da entre trabajadores y empresarios al interior de la empresa, ¿tá? La empresa se diferencia de los mercados porque la empresa es una institución, digamos, concentradora de poder económico, ¿sí? En manos de los dueños o los administradores,
y esos dueños, ¿sí? Son, digamos, los que imparten las órdenes a los empleados, ¿tá? Y esperan, digamos, que los empleados cumplan con la orden que se les dio. Y en cambio, el mercado, digamos, o las instituciones de mercado, son conocidas, digamos, como descentralizadoras de poder, ¿tá? Porque en realidad cuando uno va a comprar o a vender, ¿sí? cierto bien o cierto servicio, ¿sí? En general los mercados lo que representan es el resultado de decisiones autónomas de vendedores y compradores. Es decir, uno no puede, por ejemplo, darle una orden a un vendedor de que le baje el precio del alfajor, ¿sí? Y el comprador no tiene por qué seguir esa orden, ¿de acuerdo? El vendedor no tiene por qué seguir esa orden, o el vendedor al mismo tiempo no puede dar la orden de que el comprador le compre a mayor precio de lo que está, ¿sí? O sea, si yo no quiero comprar el alfajor, ¿sí? No lo compro y listo, ¿tá? En cambio, en la empresa, si mi jefe me da una orden, por más que a mí no me guste, la tengo que cumplir, ¿tá? Entonces, dentro de la empresa, ¿sí? Básicamente vamos a tener, digamos, lo que se conoce como conflicto de intereses entre los propietarios, los dueños de la empresa y los empleados, ¿tá? Porque, como les decía, básicamente contratar a un empleado es distinto, o sea, contratar a un trabajador es distinto a comprar un alfajor o comprar, no sé, cualquier otro bien. En un contrato, ¿sí? De trabajo asalariado, o sea, cuando se realiza un contrato en una relación laboral en donde el empleador contrata al trabajador, ¿tá? Básicamente lo que hace el trabajador es otorgarle al empresario el derecho, digamos, de ordenarle estar en el trabajo y seguir sus órdenes durante ese tiempo específico, ¿sí? O sea, básicamente el trabajador, ¿sí? Otorga al empresario, ¿sí? O sea, se pone a disposición del empresario en esa jornada laboral, y además se compromete, digamos, a aceptar la autoridad, ¿de acuerdo? Mientras esté en el trabajo. Es decir, que en este sentido, digamos, el empresario no es dueño del empleado, ¿sí? Porque eso sería esclavitud, ¿ah? No es dueño del empleado, pero sí se puede llegar a decir que en ese tiempo, digamos, llamémosle jornada laboral de, no sé, 6 horas o 8 horas diarias, lo que fuera, en ese tiempo, digamos, el empleador, digamos, alquila, ¿sí? O compra, ¿sí? Cierto tiempo del empleado durante una parte del día, y el empleado, digamos, se pone a la orden del empleador en esa jornada laboral, ¿de acuerdo? Entonces, esta es básicamente como un esquemita de por qué hay, digamos, conflictos de interés y contratos incompletos adentro de la empresa. ¿Sí? En la empresa generalmente la toma de decisiones es vertical, ¿sí? O sea, definen las decisiones, lo toman los dueños o el directorio, luego esa decisión baja al administrador, y luego el administrador transmite esa decisión hacia el resto de los trabajadores, ¿sí? Hay asimetrías de poder porque son los dueños de las empresas los que deciden la estrategia a seguir en el largo plazo, ¿sí? O sea, los que definen la estrategia de la empresa son los dueños, ¿de acuerdo? Los trabajadores, digamos, pueden tener cierto papel en el rol de la empresa, ¿sí? en el largo plazo, pero no definen la estrategia, ¿sí? de la empresa, y son los administradores quienes implementan o llevan adelante las decisiones de los dueños, transmitiendo o asignando, digamos, delegando las tareas a los trabajadores y haciendo el monitoreo de que efectivamente los trabajadores cumplan, ¿tá? Con las tareas que se le ordenaron, ¿de acuerdo? Entonces, acá surge, digamos, un problema también de lo que se conoce en economía como información asimétrica, ¿tá? O que básicamente refiere a problemas de información, o sea, a que las dos partes del conflicto no manejan la misma información, ¿sí? Básicamente los dueños o los administradores no siempre pueden tener
o saber completamente cómo se están desarrollando las tareas de sus subordinados, ¿sí? No pueden tener total conocimiento de si las órdenes que están llevando o dictando adelante se están llevando 100% según sus intenciones, ¿sí? Y en cambio, digamos, los trabajadores sí saben, digamos, cómo se están llevando, digamos, cuál es su nivel de esfuerzo, cómo están desarrollando su tarea, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué, digamos, un contrato laboral generalmente sí es incompleto? ¿Sí? O sea, porque, bueno, una empresa, digamos, no puede, digamos, especificar todas las tareas que el trabajador va a realizar, ¿sí? O sea, cuando se firma el contrato, se da como un, ¿sí? No sé cuántos de ustedes trabajan acá, pero básicamente cuando se firma un contrato laboral, se da como un marco, ¿no? De las tareas que se espera del trabajador, del tiempo que debe cumplir, etc., ¿sí? Pero no es posible especificar absolutamente todas las tareas que se realicen, o que se vayan a realizar, y además hay algunos aspectos que no se manejan, ¿sí? Que son inciertos porque dependen de lo que ocurra en el futuro, ¿sí? Entonces, no hay, digamos, es imposible, digamos, prever todas esas cosas, ¿sí? Y por otra parte, sí, existen, digamos, ciertos aspectos del trabajo, ¿sí? Como por ejemplo, el nivel de esfuerzo, que es, digamos, complejo, ¿sí? De monitorear o de medir, ¿sí? Entonces acá les ponemos un ejemplo básicamente de decir, bueno, imagínense que ustedes son el dueño de un restaurante, ¿sí? Y les gustaría, digamos, que el personal ofreciera un servicio amable con los clientes, ¿sí? O sea, que, no sé, que los mozos traten bien a los clientes, ¿sí? Y bueno, y ahí se presenta una pregunta de, bueno, ¿qué tan sencillo sería, digamos, si yo llevo, digamos, esto a un juzgado, ¿sí? ¿Qué tan sencillo sería para un juzgado determinar si yo tengo que pagarle o no el salario a un trabajador porque no sonrió lo suficiente? ¿Sí? O sea, ¿cómo compruebo, digamos? Imagínense que yo, no sé, soy el dueño y no le quiero pagar el salario a un trabajador porque, no sé, fue antipático esa noche. ¿Cómo determino yo ante un juzgado que fue antipático, ¿sí? o que no sonrió lo suficiente? Bueno, entonces, hay ciertas tareas, digamos, que son como bien, hay ciertos aspectos del trabajo, ¿sí? Del empleo, que son como bien difíciles de medir y de monitorear, y entonces todas esas cuestiones en realidad, ¿sí? No se pueden escribir o no se pueden prever en el contrato laboral, y por ende los contratos en sí son incompletos. Entonces, para ver si esto quedó un poco claro, sé que fuimos un poco rápido, pero es más que nada teoría y ya lo tienen un poco en el libro y en los videos. Les pido que me olvidé de sacar la musiquita. Es horrible esta musiquita. Qué terrible Tienes razón, Iglesia. Los archivos X. Eso, los archivos. Esa es la música de la revisión. Ahí la saqué, ¿no? La bajé por lo menos. El terror. No, es terrible esa música, ¿no? Así voy a recibir la nota de la revisión. Esto ya hemos tenido rispideces a la interna. Hay problemas internos, digamos, dentro de la unidad académica, unidad curricular, por gente que pone este tipo de trampas. No, bueno, si no te das cuenta. Es imposible. Voy a sacar. Hay un contrato incompleto entre ustedes ahí, me parece que no quedó del todo definido.
Entonces el karma de las clases a veces pone estas trampas y bueno, si no te das cuenta a tiempo pasan estas cosas. Sí, no. Bueno, los que respondieron, sí, respondieron bien. No, imposible, esto es imposible. No sabía que era tan tan duro esto de la musiquita. Bueno, la primera, sí, la que nos decía que el contrato laboral transfiere la propiedad del empleado al empleador, ¿sí? Esa es incorrecta porque en ese caso estaríamos hablando de esclavitud, ¿sí? O sea, lo que decíamos es que en general, digamos, en el contrato laboral, lo que puede hacer la parte empleadora en realidad es como una especie de alquiler de tiempo del trabajador, en donde en esas horas, ¿sí? El trabajador se compromete, digamos, a seguir las órdenes recibidas por parte del empleado, ¿sí? La segunda es que si los mercados son estructuras que centralizan el poder en las empresas vendedoras de bienes y servicios, y lo que decíamos es que en realidad no, ¿sí? Lo que conversábamos es que cuando uno va, por ejemplo, a comprar, no sé, un alfajor, ¿sí? No es que el vendedor tenga el 100% del poder en esa transacción, ¿sí? Si a mí simplemente no me gusta el alfajor, entonces no tengo por qué seguir la orden de comprarlo, por más que el vendedor me haga lo imposible por vendérmelo, ¿sí? Por más que me mande a comprárselo, si a mí no me gusta el alfajor, yo no tengo por qué comprárselo, ¿tá? O sea que en realidad en general lo que decimos es que los mercados son instituciones que descentralizan el poder en este sentido, porque tanto la parte digamos, compradora como la parte vendedora no están, digamos, obligadas a seguir ciertas órdenes, ¿tá? Las interacciones entre partes vendedoras y partes compradoras en el mercado las vamos a ver más adelante, ¿tá? En la unidad 5. La que era correcta era la opción 3, ¿sí? En donde que lo que nos decía era que el contrato laboral efectivamente le otorga al empleador, ¿sí? La autoridad de dirigir las actividades del empleado, ¿sí? Mientras que en un contrato, en una transacción, ¿sí? De compra-venta, los derechos de propiedad se transfieren y no obliga a las partes a tomar medidas adicionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de que en un contrato, digamos, de compra-venta, los derechos de propiedad se transfieren y el poder de una de las partes está ausente? Bueno, era esto lo que hablábamos, ¿sí? O sea, cuando yo voy a comprar un alfajor, ¿sí? Si lo quiero lo compro y si no lo quiero no lo compro, ¿sí? O sea que el comprador, ni el comprador ni el vendedor tienen poder de exigirle nada a la otra parte, y al mismo tiempo lo que sucede es que si a mí me gusta el alfajor, ¿sí? Y lo compro, ¿tá? Hay un traspaso de bienes, ¿sí? Hay una transferencia, digamos, de derechos de propiedad, y ahora yo tengo, cuando, no sé, compro el alfajor, tengo el derecho de propiedad sobre el alfajor, o sea, puedo hacer lo que quiera con el alfajor, ¿sí? Y a la vez la persona a la cual le compré el alfajor, digamos, el cantinero, puede hacer lo que quiera con, no sé, los 20 pesos que le di por el alfajor, ¿de acuerdo? En cambio, eso en la empresa no pasa, ¿sí? O sea, en la empresa hay una parte, digamos, que tiene poder sobre la otra, ¿sí? Y es el trabajador el que, digamos, se somete a cumplir con las órdenes de la parte empleadora. Y la opción 4, ¿sí? Que refería a que si el contrato laboral es incompleto porque pueda estar inconcluso, bueno, esa es... no, me fui a... perdón. Que una empresa, digamos, implica una estructura descentralizada de poder hacia los empleados, bueno, esta es incorrecta porque justamente lo que estamos viendo es que las empresas tienen una estructura jerárquica, ¿sí? de verticalidad, y que justamente no descentralizan el poder hacia los empleados, sino que el poder por lo general está concentrado en los dueños, los dirigentes, gerentes y
a veces los administrativos. Fede, déjame agregar una Sí. cosita que, no por esto con datos incompletos, pero sino más en general, de qué estamos haciendo con el contrato. Decimos que el trabajador de alguna forma vende su fuerza de trabajo o vende las horas o algo parecido a eso. Ahí Fede ponía las alquila, pero el punto es que no podemos determinar en un contrato la lista de tareas que va a hacer, ni con qué ganas, ni con qué esfuerzo. Obviamente siempre va a ser distinto, de acuerdo a la actividad, cuánto se puede determinar, cuánto no, pero siempre hay como un margen en el contrato que no se puede especificar en un contrato y eso es lo que provoca que sea incompleto. Y por ahí viene toda la idea esta de que vamos a ver en esta unidad. De alguna forma, el contrato es incompleto o no podemos verificar, por ejemplo, cuánto esfuerzo hacen los trabajadores, con cuántas ganas, o si podían trabajar mejor o hacer más cosas que las que hacen. Todo eso es muy difícil de hacer y por lo tanto trae algunos problemas importantes para la economía, ¿no? Pero hay una transacción, de alguna forma, no es que no exista una transacción, pero esa transacción no es de la misma índole que un intercambio muy claro y específico de una cosa por otra. Por ahí viene la idea. Bien, estaba viendo si puedo, cómo estábamos con el tema de los audios. Acá la saqué a una. Sí, tengo que sacar esto. No sé si tienen dudas con esto. La idea es que estamos yendo rápido para que ustedes después lo repasen, pero es como para dar una idea básica de los posibles problemas que se pueden dar entre trabajadores y empleadores y por qué tienen intereses distintos, ¿sí? Y cómo eso es un problema. Es un problema para determinar equilibrios y otras cosas, ¿no? Para eso. Bien. A ver ahí. Sí, ahí estamos sin sonido. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por cuáles de estas razones un contrato laboral es incompleto? ¿Sí? O sea, acá pueden votar más de una opción. ¿Tá? Ahí las opciones, o sea, bueno, ¿por qué pasaría, digamos, que un contrato laboral es incompleto? O sea, puede suceder que la empresa no pueda impedir que el trabajador se vaya por medio de un contrato, sí o no. Puede ser que la empresa no pueda especificar todas las eventualidades de un contrato, sí o no. Puede ser que la empresa no pueda observar cómo el empleado está trabajando, sí o no. O puede ser que el contrato esté inconcluso, sí o no. ¿No? O sea, acá pueden tener varias opciones correctas. Por hacer un poco de tiempo, me adelanté un poco, Fede, creo, pero perdón. Bueno, no sé qué pasó, ¿se cerró? Sí, había mandado la votación y se cerró. Ah. Una pregunta, los 30 que no están en Vbox, ¿no están porque les embola? ¿No están porque nunca bajaron la aplicación? ¿No están porque no sabrían qué responder? Yo la verdad no estoy porque me pongo a leerlo, a escuchar lo que dicen en la clase. Si me pongo a ir al Vbox y todo, como que me pierdo y prefiero esperar acá la respuesta. La pienso y después digo, si está bien la que pensé o estaba mal, pero para mí. Bien.
Yo en mi parte no tengo más lugar en la memoria, no puedo bajar más aplicaciones, así que lo miro de afuera. Está. Lo mismo que el computador. Los que no puedan, no pueden bajarse la aplicación, pueden entrar directo ponen esta Desde dirección Google. acá en la barra de direcciones, digamos, ¿ah? Y ahí pueden entrar directo. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, bien, la mayoría respondió bien, ¿sí? En realidad todas las opciones, salvo la última, eran correctas, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? La empresa no puede, por un contrato laboral, impedir que el trabajador se vaya de esa empresa, ¿sí? O sea, no puede, digamos, exigirle perpetuidad a la empresa por medio de ese contrato laboral, ¿tá? Es decir, el trabajador cuenta, digamos, con la libertad de que una vez si quiere irse de ese trabajo, puede hacerlo, ¿de acuerdo? Por otra parte, sí, es claro que la empresa no puede verificar, digamos, o prever todas las cosas o todas las tareas que necesitaría de un empleado, ¿tá? Es decir, en el contrato laboral se da un marco de lo que se espera del trabajador, pero no se hace, digamos, específicamente, pasito a pasito, todo lo que se necesita específicamente de ese trabajador, ¿tá? Y por lo tanto el contrato necesariamente está incompleto, ¿ah? Y por otra parte, ¿sí? Lo último es que efectivamente verificar o monitorear, ¿sí? Las tareas, digamos, que el empleado está llevando adelante, seguirlo día a día, hacer un monitoreo, un seguimiento de todas esas tareas, ver si está cumpliendo el contrato tal cual lo firmó, etcétera. Bueno, eso tiene un costo muy elevado para la empresa, ¿sí? Y entonces, generalmente, como no se está dispuesto a asumir ese costo y como, digamos, no se puede efectivamente seguir al empleado durante, no sé, las 8 horas del día para ver si está cumpliendo expresamente con lo que expresa el contrato laboral, ¿ah? Se vuelve, digamos, una cosa que no se puede, digamos, o que resulta sumamente difícil de monitorear y de seguir, y entonces esta también es una de las causas por las cuales el contrato es incompleto, ¿sí? Que no quiere decir, digamos, que el contrato sea inconcluso, o sea, el contrato es concluso porque se firma, se termina y eso, pero cuando nos referimos a contrato incompleto nos referimos sobre todo a este tipo de cosas, ¿tá? Entonces, ¿tá? Básicamente esto es un poco lo que decía Joan, ¿sí? O sea, la empresa, digamos, es un mundo en sí mismo, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver a la empresa como una institución en donde ocurren interacciones sociales entre trabajadores y empresarios, ¿sí? Y la incompletitud de los contratos, ¿tá? Nos va a permitir, digamos, entender un poquito mejor, ¿tá? este conflicto de interés que se desarrolla entre propietarios y empleados, ¿sí? Porque fíjense que si el contrato laboral no puede especificar o se hace muy difícil especificar el nivel de esfuerzo requerido de la empresa por parte del trabajador, entonces ese nivel de esfuerzo que la empresa exigiría, ¿tá? Queda indeterminado, queda indefinido, ¿sí? O sea, al empleador, ¿sí? Le gustaría que el trabajador se esforzara lo máximo posible, ¿tá? Y al mismo tiempo pagar el salario menor posible. Y al trabajador le gustaría lo opuesto, ¿sí? O sea, esforzarse lo que menos pueda, recibiendo el mayor salario posible. Entonces, ante estas dos variables, ¿sí? Que son las dos variables principales que vamos a ver en el modelo de disciplina laboral, ¿ah? Que es, o sea, con el cual vamos a cerrar esta unidad 4, ante estas dos variables, ¿sí? El trabajador y el empleador quieren exactamente lo opuesto, ¿sí? Entonces, esta situación, digamos, va a configurar lo que llamamos un conflicto de interés, ¿tá?
Entonces, si los intereses de las dos partes, digamos, empresarios y trabajadores, son contrapuestos, o sea, unos tiran para un lado y otros para el otro, y no todo puede especificarse en el contrato, ¿sí? Una de las preguntas a hacerse es, bueno, ¿cómo interactúan esas dos partes? ¿Cómo llevan adelante sus interacciones sociales y cómo establecen acuerdos? ¿Sí? Entonces, imagínense que el trabajador termina realizando cierto nivel de esfuerzo. Ahora, este nivel de esfuerzo no fue establecido en el contrato. ¿Sí? O sea, si uno lee un contrato laboral, ¿sí? No se establece, digamos, un nivel de esfuerzo requerido por el trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explica? Digamos, una de las preguntas interesantes a responder es, bueno, ¿cómo podemos explicar que el trabajador alcance ese nivel de esfuerzo y no otro? ¿Sí? O sea, ¿por qué alcanzó ese nivel de esfuerzo y no otro? Entonces, bueno, para aproximarnos a responder esta idea, ¿sí? Vamos a utilizar lo que se llama la teoría de juegos, que básicamente es una herramienta, ¿sí? Que nos va a permitir estudiar diversas interacciones sociales, como por ejemplo las que ocurren entre trabajadores y empresarios al interior de una empresa. Fede, antes de entrar como a la teoría de juegos, está bueno que tengan eso en la cabeza. O sea, si ustedes piensan que el trabajador lo que quiere es cobrar lo máximo posible y no le gusta esforzarse, no le gusta, porque eso le genera un costo, entonces, ¿por qué se esforzaría? O sea, su esfuerzo debería ser cero y listo, si a él no le gusta esforzarse, ¿no? Después vamos a ver que el equilibrio eso no pasa. Y si el empresario o el empleador lo que quiere es pagar lo menos posible y para obtener el máximo esfuerzo, ¿por qué a veces paga un poco más? Entonces, tienen que tener eso en la cabeza de que el equilibrio no es tan obvio, porque depende de lo que hagan las dos partes. Y esa es como la gracia de esta idea. O sea, esta es la gracia de que haya interacciones, porque el equilibrio no es tan obvio, no es tan evidente, y por eso necesitamos esta herramienta. Tienen que tener como eso siempre en la cabeza. Sobre todo, esto que decía Joan es súper importante, ¿sí? Capaz que nos estamos adelantando un montón, pero después cuando veamos el modelo de disciplina laboral, son como las dos cosas, ¿no? Que uno debería preguntarse es, ¿por qué si al trabajador esforzarse le genera un costo? Bueno, ¿por qué se termina esforzando? Y al mismo tiempo, me estoy adelantando, pero me parece que está bueno que vayan craneando esa idea, es bueno, ¿por qué si al empresario le genera un costo a él le gustaría pagar lo mínimo posible? Bueno, vamos a ver al final del día que no termina pagando lo mínimo posible, ¿sí? O sea, que en realidad, como que esas dos fuerzas, ¿sí? Interactúan de cierta forma, ¿sí? Y cómo interactúan lo vamos a explicar a través de la teoría de juegos, pero que interactúan de cierta forma que nos hacen como dudar acerca de, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué el trabajador actúa de esta manera y por qué el empresario actúa de esta manera? Y bueno, para responder eso, vamos a utilizar, o sea, vamos a arrancar con la teoría de juegos que nos va a permitir, digamos, tratar de empezar a responder un poquito estas cosas. ¿Sí? Intuitivamente va a haber como una correlación de fuerzas y bueno, vamos a terminar con un equilibrio que va a depender de esa correlación de fuerzas. Exacto. Bien. No sé si hay alguna duda, si... No. Capaz Capaz que está bueno ya que nos olvidamos al principio, o yo me olvidé al menos, que ahora que es como la hora donde hay más, avisarles que el jueves no tenemos clase. Yo me había olvidado de decirles, ahora les estaba diciendo por el chat. Está bien. Que bueno, que jueves hay paro. Que adherimos al paro es solo a partir de las 19 horas, entonces justo nos cae nuestra clase, pero bueno, por eso no tenemos clase. Igual hubo, los del lunes ayer tuvieron feriado, entonces en principio no nos vamos a atrasar, pero bueno, después veremos. Pero el punto es que volvemos, digamos, después el martes. ¿Sí?
Perdón, Profe, pero retomamos de lo que queremos hoy, ¿no? sí, retomamos Sí, lo sí. que queremos hoy. Sí. Sí, siempre, siempre. O sea, generalmente no. No es tipo una clase por dada, digamos, no, es Claro. Profe, ¿el paro es todo el día o es solo en la tarde? Porque en la mañana sí hay clase, No, entonces. nosotros adhiere A partir de las 19. 18 y 19. Ah, todo. está. Sí, solo nuestro horario. ¿Vale? Dale, gracias. Bueno, entonces, a ver, simplemente como para plantear esto, nosotros de nuevo lo vamos a ver bien en el mercado de trabajo y nuestro objetivo va a hacerlo, analizarlo al interior de la empresa, ¿sí? Pero la idea es que en realidad la teoría de juegos se aplica a una rama variada de cuestiones que tienen que ver con la economía, ¿sí? Y básicamente, sí, lo que intenta es, bueno, plantear diversas situaciones que generan dilemas sociales, o clarificar o explicar, tratar de entender por qué se dan esos dilemas sociales, ¿sí? ¿Qué es un dilema social? Bueno, es una situación cuando las acciones que realiza una persona de manera independiente, ¿sí? En busca de sus objetivos personales, o sea, siguiendo su interés propio, conduce a un resultado al final del día inferior al que podría haberse obtenido si hubiera actuado de otra manera o de manera conjunta con la otra persona, ¿sí? O sea, básicamente lo que tenemos es, lo que les estoy diciendo es, imagínense que Joan y yo tenemos un objetivo, ¿sí? Y que si los dos actuamos de manera donde Joan persigue su propio interés y yo persigo el mío, el resultado al que llegamos es peor al que hubiésemos llegado si hubiésemos actuado de manera conjunta, ¿sí? Eso es un dilema social, ¿sí? En donde, por ejemplo, ¿sí? Hay varios, vamos a ver acá varios, ¿sí? La mayoría de los juegos presentan estos dilemas sociales. Uno de los que se trata en economía es, por ejemplo, la tragedia de los bienes comunes, ¿sí? En donde Garrett Hardin, digamos, pone el foco en aquella sobreexplotación de recursos que no son propiedad de nadie, ¿sí? Como por ejemplo la atmósfera o el estanque de peces de libre acceso, etc. ¿Sí? O sea, básicamente lo que dice él es que justamente estos bienes que son común a todos, y en donde la gente pueda acceder libremente a ellos, ¿sí? Tienen el problema de que son sobreexplotados, ¿sí? Y esa, digamos, sobreexplotación, ¿sí? Genera, digamos, al final del día una tragedia, por decirlo algo así. En ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a enfrentar a dilemas sociales, ¿sí? Incluso, o sea, que están mucho más presentes en la vida cotidiana nuestra, ¿sí? O sea, compartir una casa, ¿sí? Limpia y ordenada, el costo de limpiar es individual, o sea, hay una sola, imagínense que hay dos personas en una casa, ¿sí? Y hay una sola que le toca limpiar, ¿sí? Bueno, el que le toca limpiar esa semana asume todo el costo de la limpieza, pero el beneficio es para el total de las personas en el hogar, ¿sí? Entonces, aquellos, digamos, que no limpiaron, pero que se beneficiaron de las tareas de los otros, son conocidos en economía como free riders o polizones, ¿sí? Otro ejemplo claro de un dilema social es, por ejemplo, el trabajo en grupo, ¿sí? El trabajo en grupo, los trabajos en grupo, por ejemplo, supónganse que le mandamos un trabajo a ustedes de, no sé, 5 personas, ¿sí? Trabajan 3 y hay 2 que hacen la plancha. Y bueno, si hay 2 que hacen la plancha, en realidad la nota, nosotros no podemos seguir quién trabajó y quién no, y la nota va para el grupo, o sea que los que se benefician de esa nota son las 5 personas, ¿sí? Entonces, hay 2 que fueron free riders, ¿sí? Y hay 3, digamos, que fueron los que se esforzaron. Entonces, esa es otro dilema social, sí, que se ve, digamos, en las distintas interacciones sociales, ¿no? Entonces,
para regular, digamos, los comportamientos de las personas, el rol que juegan las instituciones es clave, ¿sí? Las instituciones nosotros las vamos a definir como aquellas reglas que pueden estar escritas o pueden no estar escritas, ¿no? Que limitan, digamos, lo que una persona cuando interactúa en un proyecto conjunto puede hacer, ¿sí? Y a la vez estas interacciones van a influir sobre los resultados, ¿sí? A los cuales la distribución de los resultados que el juego tiene, ¿tá? Por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando digo, por ejemplo, reglas escritas de un juego, ¿sí? O sea, es todo lo que está en el reglamento, ¿tá? Eso es una institución formal, pero también existen instituciones informales que son, como por ejemplo, reglas no escritas, pero que sabemos que en la cultura están presentes, ¿sí? No sé, por ejemplo, colarse en la fila del supermercado, ¿sí? Está mal visto. ¿Ah? No hay nada escrito que diga que es un delito colarse en la fila del supermercado, pero está mal visto, entonces la gente no lo hace. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es una institución informal. ¿Ah? Después, las reglas, ¿tá? Nosotros acá en general vamos a ver reglas formales, porque van a estar escritas y van a ser, digamos, le vamos a decir, bueno, este es el juego y la regla es esta. Bueno, esas son, digamos, instituciones formales. Pero acá lo que les tiene que quedar claro es que justamente el papel que juegan las instituciones es fundamental para definir, digamos, cómo se comportan las personas, ¿tá? Y para definir cuál es el resultado final del juego, ¿tá? Y esto si ustedes piensan en cualquier juego deportivo, es eso básicamente, ¿tá? O sea, no sé, ¿por qué no vale un gol con la mano? Y bueno, eso, digamos, cambia el resultado del juego, ¿sí? O sea, incluso podría ser otro juego y no el fútbol, ¿tá? ¿Se entiende? Entonces, el primer juego que vamos a ver, ¿sí? Bueno, esto es un poco, bueno, voy para atrás. Arranquemos con teoría de juego. ¿Qué términos vamos a ver nosotros a partir de ahora que van a ser relevantes? Y vamos a ver interacciones estratégicas, ¿sí? ¿Qué es una interacción estratégica? Básicamente son diversas personas que se involucran en una interacción social, ¿tá? Si lo llevamos a la empresa, serían trabajadores y empresarios, y en donde esas personas son conscientes, digamos, de que sus acciones, o sea, de que las acciones que tomen van a afectar, ¿sí? El comportamiento de las demás, ¿tá? Y viceversa, o sea, las dos partes, digamos, del juego, ¿tá? Saben, digamos, que las acciones que tomen van a afectar a la otra parte, ¿tá? Una estrategia es una acción, ¿sí? Una estrategia es una acción o un curso de acción que puede tomar una persona cuando es consciente, digamos, de que esa acción, ¿tá? Afecta los resultados que va a tener, digamos, esa persona y también los resultados a los que puede determinar para los demás, ¿tá? Es decir, por ejemplo, una acción, si yo lo llevo a la empresa, es, bueno, sí, hoy me voy a esforzar, ¿sí? ¿Tá? Entonces, si hoy me esfuerzo, ¿tá? Y soy consciente de que ese esfuerzo mío me va a provocar un costo a mí, ¿ah? Y al mismo tiempo va a provocar, digamos, un beneficio, no sé, a la empresa porque, no sé, hice determinada cantidad de caramelos, ¿de acuerdo? Entonces, una estrategia es eso, ¿sí? Una estrategia es una acción que yo puedo tomar sabiendo, digamos, de que esa acción me afecta a mí, o sea, afecta a los resultados que yo voy a obtener al final del día y también afecta, ¿sí? Los resultados que obtiene la otra parte del juego. Los modelos en interacción de estratégicas se denominan juegos y justamente, bueno, lo que vamos a tomar nosotros como herramental es esto que se conoce como teoría de juegos, que es la rama de la matemática que estudia las interacciones estratégicas, ¿sí? ¿Cómo se compone un juego? O sea, cuando hablamos de un juego, ¿qué tenemos adentro de un juego? Bueno, vamos a tener jugadores, ¿sí? O sea, personas, o sea, los que llevan adelante la interacción, ¿sí? O sea, ¿quién interactúa con quién? ¿Ah? Cuando lo llevemos al mundo de la empresa, ¿sí? Empresarios y trabajadores. ¿Ah? Las estrategias, ¿sí? O sea, bueno, ¿qué acción está disponible para los jugadores? O sea, ¿qué estrategia puede seguir
el empresario y qué estrategia puede seguir el trabajador. ¿De acuerdo? O sea, qué es lo que puede hacer, qué acción puede tomar. ¿Tá? La información, ¿sí? O sea, ¿quién sabe qué cosa cuando se toma una decisión? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si el empresario toma la decisión de subir los sueldos, ¿tá? Bueno, cuando toma esa decisión, ¿con qué información cuenta? ¿Tá? Si los trabajadores, digamos, toman, no sé, la decisión de adherirse a un paro, cuando toman esa decisión, ¿con qué información cuentan? ¿De acuerdo? O sea, eso también va a ser importante, ¿sí? Porque puede haber, digamos, asimetrías de información, ¿sí? O sea, el empresario puede saber alguna cosa, los trabajadores pueden saber alguna otra, ¿sí? Y entonces ahí puede haber, digamos, ciertas asimetrías de información que hagan que una de las partes del juego se vuelva más poderosa que la otra, ¿sí? Y al final del día vamos a tener los pagos, ¿tá? Que básicamente son los resultados a los cuales llegamos con cada combinación de acción posible, ¿tá? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no sé si alguno tiene duda de esto, pero imagínense que básicamente, o sea, no sé, a mí se me viene a la mente el piedra, papel o tijera, que es uno de los juegos que nosotros veíamos cuando cursábamos microeconomía, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos es jugadores que son los dos niños que juegan, ¿sí? Las estrategias, o sea, piedra, papel o tijera, la información, que es, bueno, tengo esas tres disponibles para jugar y sé que mi rival tiene que tomar la decisión al mismo tiempo que yo, y los pagos, ¿sí? Que es que si yo juego piedra y él tijera, gano yo, si él juega piedra y yo juego tijera, gana él, ¿tá? Si yo juego papel y él juega tijera, gana él, y yo pierdo, etc. ¿Sí? O sea, los distintos resultados, ¿sí? Para cada combinación de acciones, ¿tá? O sea, básicamente eso, vamos a estar hablando de cosas, de juegos cotidianos, ¿tá? Y al final, en la última sección, lo vamos a llevar a la empresa, ¿tá? Pero es importante, antes de llegar a lo que ocurre en el modelo de trabajador-empresario, es importante, digamos, tener estos conceptos, porque justamente estos conceptos son los que nos van a permitir un poco entender por qué el trabajador termina esforzándose y por qué el empresario termina pagando un salario inferior al mínimo. ¿Ah? Entonces, ¿dudas hasta acá de esto? No hay, no veo. No, No hay demasiadas. O sea, piense que hasta ahora lo que estamos haciendo es como ponerle nombre a las cosas que después vamos a completar, digamos. Ponerle nombres a los elementos del juego, como para que empiecen a familiarizarse y eso, bueno, siempre vamos a llamar, bueno, ¿qué estrategias están disponibles en este juego? ¿Y cuáles son los pagos? Y solo para arrancar a pensar en esos términos, pero no más que eso. Bien. Entonces, el primer juego que vamos a ver es conocido como el juego de la mano invisible, ¿sí? En donde la predicción, digamos, final de este juego es que las decisiones que toman todos los jugadores, ¿sí? En donde cada uno, guiándose por su interés individual, nos lleva al mejor resultado posible, ¿sí? O sea, nos lleva al óptimo social, ¿sí? O sea, en este sentido, ¿sí? Este juego no describe una interacción social que tenga un dilema social. O sea, no hay un dilema social en este juego. O sea, cada uno actuando por su interés propio, ¿sí? Nos lleva, digamos, al mejor resultado que podríamos haber obtenido, ¿sí? Este concepto, digamos, de la mano invisible es un concepto introducido por Adam Smith, ¿sí? Que fue, digamos, un filósofo y economista, es conocido como el padre de la ciencia económica, y básicamente la idea es que esta metáfora, digamos, de la mano invisible la utiliza para describir que bajo ciertas condiciones y en ciertas ocasiones
los mercados pueden funcionar de forma eficiente y que las personas guiadas por su interés propio, ¿sí? Logran llegar al mejor resultado posible sin incluso a veces proponerse, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver un juego, ¿sí? En donde tenemos dos jugadoras. ¿Tá? Yo les cambié el nombre en esta presentación porque no me sale decirles como aparece en el libro. ¿Tá? Tienen nombres raros en el libro. ¿Tá? Entonces, básicamente, imagínense que son dos trabajadoras independientes, ¿sí? O sea, ya para irnos metiéndonos en el tema de, no tanto en la empresa, pero sí en el tema del trabajo, ¿sí? O sea, imagínense que son dos trabajadoras independientes y que cada una tiene, digamos, una tierra, ¿sí? Para cultivar, ¿sí? Y tienen que decidir, digamos, en qué cultivo se van a especializar, o sea, cuál es el cultivo que van a cultivar. O sea, tienen la posibilidad de cultivar arroz o la posibilidad de cultivar mandioca. Y la información que tenemos en ese juego es que la tierra con la que cuenta Abril se adapta mejor para la mandioca y la tierra con la que cuenta Vale se adapta mejor para el arroz, ¿sí? Y al mismo tiempo, la otra información es que es un juego simultáneo, o sea, ninguna, es como el piedra, papel o tijera, o sea, ninguna sabe la elección de la otra persona antes de jugarla, ¿sí? Y no se pueden plantar ambos, cada individuo no puede plantar los dos cultivos a la vez, o sea, tienen que definirse por uno u otro, ¿sí? Entonces, al final del día, los pagos van a depender de la calidad de la tierra que se utilice para el cultivo y de los precios, digamos, a los cuales puedan vender el cultivo que hicieron, ¿sí? O sea, de los precios a los cuales puedan vender el arroz y de los precios a los cuales puedan vender la mandioca, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este juego acá, lo primero que ustedes tienen que tener en mente es decir, bueno, ¿acá qué puede pasar? Acá pueden pasar, ¿sí? Básicamente dos cosas. O sea, las cultivadoras pueden elegir, digamos, el cultivo para el cual las tierras son mejores, ¿sí? O pueden incluso elegir el otro cultivo. O sea, no están, digamos, obligadas a elegir ninguno de los dos a priori. Pero uno diría de que si son racionales y si quieren, digamos, maximizar sus ganancias, bueno, deberían elegir el cultivo para el cual su tierra es más apta. ¿Ah? Y lo otro que sabemos es en cuanto a el nivel de precios, ¿tá? Y esto básicamente es juego de oferta y demanda, ¿sí? Si las dos eligen producir el mismo cultivo, o sea, si las dos eligen producir arroz, bueno, va a haber una mayor oferta de arroz y el precio del arroz va a ser bajo, ¿sí? O sea, mayor oferta, precios más bajos. ¿Tá? Y si las dos eligen producir mandioca, lo mismo, va a haber una mayor oferta de mandioca y el precio de la mandioca va a ser más bajo. ¿Tá? Entonces, la forma más sencilla de resolver esto, o sea, es decir, bueno, acá tenemos dos jugadoras, ¿sí? O sea, tenemos dos jugadores. ¿Tá? Entonces, digo, bueno, voy a poner a poner a uno arriba, digamos, armo uno en el, digamos, lo que llamamos jugador fila, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que en este caso va a ser Vale, y en la columna, ¿sí? Pongo a la otra jugadora, ¿tá? En este caso Abril. ¿Sí? Entonces digo, bueno, si Abril juega arroz, ¿tá? Que es una de las posibilidades que tiene, ¿ah? Vale puede jugar arroz o puede jugar mandioca, ¿de acuerdo? O sea, entonces lo que hago acá es, digo, bueno, si arranco por Abril, o sea, si arranco por el jugador fila, digamos, y miro solo la fila 1, ¿tá? Digo, bueno, Vale tiene estas dos opciones, o arroz o mandioca, ¿tá? Si produce arroz, ¿tá? Las dos van a producir arroz, y entonces
lo que pasa es que el arroz se va a vender a un precio más bajo. ¿Tá? Entonces existe, digamos, un déficit de mandioca. ¿Tá? ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos precio del arroz bajo, ¿sí? Y en el mercado va a haber exceso de arroz y déficit de mandioca. Y por otro lado hay una pérdida de eficiencia, porque recuerden que abril, digamos, la tierra más fértil para abril era producir mandioca. ¿De acuerdo? Entonces, si abril produce arroz, habría una pérdida de eficiencia porque no estaría eligiendo la tierra más apta para el cual funciona su cultivo. ¿De acuerdo? Por otra parte, si Vale elige mandioca, ¿sí? O sea, si abril juega arroz y Vale elige mandioca, ¿tá? Lo que sucede es que no hay, en términos de mercado, no hay exceso de ningún cultivo, ¿tá? Los dos se venden a buenos precios, ¿tá? Porque no hay una gran oferta de alguno que me tire el precio para abajo, pero lo que sí hay es una pérdida de eficiencia, porque las dos están produciendo en las tierras que no son aptas para su cultivo. O sea, Abril está eligiendo lo que no debería elegir y Vale estaría eligiendo lo que no debería elegir. ¿De acuerdo? Siguiente punto, ¿sí? Me paro en la segunda fila, digamos, o sea, hago desaparecer la primera, me paro en la segunda y digo, bueno, ¿qué pasa si Abril, en lugar de jugar arroz, ¿tá? Juega mandioca? Y si Abril juega mandioca y Vale juega arroz, ¿tá? Lo que tenemos es que en el mercado no hay exceso de ninguno de los dos cultivos, ¿tá? Los precios son buenos para los dos cultivos y al mismo tiempo tenemos una ganancia de eficiencia. ¿Por qué hay una ganancia de eficiencia? Bueno, porque Abril está jugando el cultivo para el cual su tierra es más apta, la mandioca, y Vale está jugando el cultivo para el cual su tierra es más apta, el arroz. ¿De acuerdo? Entonces, uno debería, digamos, pensar que por acá va a estar la cosa, ¿no? O sea, uno debería decir, bueno, acá están jugando bien, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y si Abril decide jugar mandioca y Vale también decide jugar mandioca, ahí lo que vamos a tener es que en realidad en el mercado va a haber un exceso de mandioca y por lo tanto los precios de la mandioca van a ser más bajos, ¿ah? Y al mismo tiempo hay una pérdida de eficiencia, porque si bien Abril produce el cultivo para el cual su tierra es apta, Vale en realidad no produce el cultivo para el cual su tierra es apta. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido también tenemos una pérdida de eficiencia. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, uno podría decir, bueno, si me armo una matriz de pagos, ¿ah? Si me armo una matriz de pagos que sea algo así de este estilo, ¿sí? Me armo una matriz de pagos, ¿tá? Que fuera básicamente la siguiente, ¿sí? Si ambas producen arroz, o sea, si Abril y Vale producen arroz, lo que sucede es lo siguiente, es Vale está produciendo, ¿tá? En la tierra para la cual, el cultivo para el cual su tierra es apta, ¿tá? Entonces obtiene 3 puntos. ¿Tá? Abril, en cambio, está produciendo el cultivo para el cual su tierra no es apta, entonces obtiene 1 punto. ¿Tá? ¿Qué pasa si Vale juega mandioca y Abril juega arroz? Bueno, acá lo que sucede es que ninguna de las dos está produciendo el cultivo para el cual su tierra es óptima, ¿sí? Entonces, digamos, Vale obtiene 2 y Abril también obtiene 2, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y el caso anterior, digamos, entre esta y esta? Bueno, que acá en realidad Vale estaba produciendo el cultivo para el cual su tierra era óptima, y Abril no, ¿tá? Y además, ¿sí? En este caso había un exceso de arroz, y eso hacía que el arroz se vendiera a un precio bajo. En este caso no hay exceso de ninguno, ¿sí? No hay exceso de ninguno, de ningún cultivo, pero Vale pierde 1 punto, digamos, porque pasa a producir un cultivo para el cual su tierra no es apta. Y Abril, digamos, gana 1 punto porque produce el cultivo para el cual su tierra es apta, ¿ah? Perdón, no produce el cultivo para el cual su tierra es apta, pero no hay exceso de ningún cultivo y eso hace que los precios no sean bajos. ¿Ah? ¿Qué pasa en el cuadrante 4, por decirlo de alguna manera? Bueno,
En el cuadrante 4 es como lo contrario al cuadrante 1, ¿sí? O sea, los resultados se invierten, ¿sí? En este caso, la que produce mandioca es Abril, ¿sí? Produce para el cultivo para el cual su tierra es mejor, y entonces obtiene 3, y en cambio Vale, si produce mandioca, está produciendo el cultivo para el cual su tierra es peor. Y además, como hay un exceso de mandioca, el precio de la mandioca baja. ¿Ah? Entonces Vale obtiene 1 punto. ¿Ah? ¿Qué pasa al final del día, ¿sí? Si las dos juegan, si Abril juega mandioca y Vale juega arroz? Es decir, si las dos juegan efectivamente el cultivo para el cual su tierra es más apta. Si juegan el cultivo para el cual su tierra es más apta, ¿sí? Abril obtiene 4, ¿sí? Planta mandioca, o sea, planta cultivo para el cual su tierra es apta, mandioca. Vale obtiene 4, planta arroz, el cultivo para el cual su tierra es apta. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo no hay exceso de ninguno de los dos bienes, ¿sí? No hay exceso de ninguno de los dos bienes, y por ende, ¿tá? El pago que obtiene en este caso es mayor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay una ganancia de eficiencia. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es, básicamente lo que describimos es la matriz de pagos. ¿Sí? Esto es lo que se conoce, o sea, esto, ¿sí? Que lo vamos a escribir así, digamos, es lo que se conoce como la matriz de pagos. ¿Tá? O sea, en vez de ponerle las letritas acá, nosotros vamos a escribir así. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven esto, ¿tá? Cuando ustedes vean esto en la prueba, digamos, en la información que les demos en los ejercicios, acá lo que tienen que saber es básicamente que este resultado corresponde a que Abril juega arroz y Vale juega arroz, ¿tá? Y entonces en este caso, este 1 le corresponde a Abril y este 3 le corresponde a Vale. ¿De acuerdo? Si Abril juega arroz y Vale jugar mandioca, Abril obtiene 2 y Vale obtiene 2. ¿De acuerdo? Si Abril juega mandioca y Vale juega arroz, Abril obtiene 4 y Vale obtiene 4. ¿De acuerdo? Si Abril juega mandioca y Vale juega mandioca, Abril obtiene 3 y Vale obtiene 1. ¿Está? ¿Hay alguna duda de esto? Porque esto es súper importante. Está bastante detallado en los videos, pero me parece importante que vayan como entendiendo qué fue lo que conversamos y lo que estuvimos llenando acá en estos cuadritos. Profe, yo no entiendo dónde sale el 3, el 1, el 4, dónde salen los puntos. Los puntos son, o sea, en realidad te los da la letra, ¿sí? Lo estamos inventando nosotros, pero básicamente los puntos se conforman de dos cosas. Uno es ganancia de productividad por el hecho de producir el cultivo para el cual tu tierra es mejor, ¿tá? Y el otro es ganancia en precios, que es decir, bueno, si no hay, digamos, si no hay exceso de precios en ningún mercado, ¿sí? O sea, si no hay exceso de oferta de los bienes, ¿sí? Si cada uno produce arroz, si una produce arroz y la otra produce mandioca, ¿tá? Y no hay exceso de los bienes, el precio al que se venden no va a ser un precio bajo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado vos tenés que fijarte que no haya exceso de ninguno de los dos bienes, y por otro lado tenés que fijarte que cada uno esté produciendo el bien para el cual su tierra es más apta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, sí o no? Y acordarte, digamos que la tierra apta para Abril es la mandioca, ¿tá? Y la tierra apta para Vale es arroz. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, más o menos ahí vamos a tener. Fíjate que básicamente lo que yo te estoy diciendo es, estos numeritos son inventados, ¿tá? Son inventados, pero lo que yo te digo es, bueno, primer pregunta, ¿sí? O sea, si te imaginas esto, yo te doy esta información, ¿sí? Y te digo, bueno, invento este numerito, pero primer pregunta, ¿sí? ¿Qué les conviene a ellas? ¿Tá? Producir, ¿tá? Lo primero, producir en las tierras para las cuales son más aptos. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? ¿Sí o no, Pablo? Sí. ¿Sí? Hasta ahí sí. Producir en la tierra para el cual el cultivo es más apto. ¿Tá? Entonces,
A Abril le va a convenir elegir mandioca y a Vale le va a convenir elegir arroz. ¿Está? ¿De acuerdo? Eso primero por un lado. ¿Está? Entonces, segunda cosa que les conviene a ellas. ¿Sí? ¿Qué les conviene? Que no haya exceso de ninguno de los dos bienes para mantener el precio alto. ¿Sí? O sea, si hay exceso de alguno de los dos bienes, ¿sí? O sea, si las dos deciden producir arroz o si las dos deciden producir mandioca, en el primer caso el precio del arroz será bajo y en el segundo caso el precio de la mandioca será bajo. ¿Tá? Entonces, mandioca, su tierra es apta, ¿sí? Para la mandioca, o sea que ponele que estaría obteniendo 4, pero Vale también decide producir mandioca. Entonces, como hay exceso de mandioca, le tiró el precio para abajo. ¿Tá? Entonces le restó 1. ¿De acuerdo? ¿Tá? Entonces ahí obtiene 3. Pero al mismo tiempo, Vale, si produce mandioca, no solo pierde, digamos, puntos, no solo por producir un cultivo para el cual su tierra no es apta, sino también porque ese cultivo se va a vender más barato. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, fíjate que en realidad acá, si el resultado final fuera este, la que sale ganando es Abril, pero básicamente porque se produce un cultivo en el cual su tierra es mejor. ¿De acuerdo? O sea, Abril era mejor en la mandioca. ¿De acuerdo? Y en el caso contrario, en donde las dos decidan jugar arroz, ¿sí? La que sale ganando es Vale. ¿De acuerdo? O sea, si las dos decidieran jugar arroz, se da el caso contrario. O sea, Vale está produciendo un cultivo para el cual su tierra es óptima, ¿sí? Pero perdería un punto con respecto a este caso, porque si Abril decide jugar arroz, le tira el precio para abajo. Obviamente acá sale perdiendo Abril, porque no solo está produciendo un cultivo para el cual su tierra no es óptima, sino que además se está vendiendo a un precio más bajo del que lo podía vender. ¿Se entiende? Y acá, si Abril decide producir arroz y Vale decide producir mandioca, en realidad los precios no son bajos, cada uno de los bienes, no hay exceso de cada uno de los bienes, o sea, los bienes están en proporciones correctas, no se venden a precios bajos, pero ¿cuál es el problema acá? Que cada una está produciendo un cultivo para el cual su tierra no es apta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces podría pensar lo que pasar de acá a acá, pasar de este cuadrante a este, implicaría una mejora para Abril, ¿tá? Porque en realidad ahora está obteniendo 2, ¿por qué? Bueno, porque si Vale decide producir mandioca, en realidad el precio del arroz sube, ¿tá? Porque ya no hay exceso de arroz. ¿tá? Ahora bien, ¿le conviene, digamos, pararse acá? O sea, ¿conviene seguir acá, digamos, tener este equilibrio? Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿tá? O este o cualquier otro, digamos. Me gustaría como remarcar dos cositas. Una es lo importante que implica el supuesto de que el precio cambia cuando, de acuerdo a lo que ellas producen. Si el precio estuviera fijo, para mí producir arroz o mandioca, después puedo venderlo al mercado en un precio fijo, eso implicaría que no hay una interacción con el otro agente. O sea, yo soy Abril, a mí no me interesaría lo que produce Vale si el precio no cambiara de acuerdo a lo que ella produce. Entonces, la gracia de este juego es que lo que yo produzco afecta de alguna forma los pagos del otro, y lo que el otro produce también afecta a los míos. Entonces, eso es como clave para que entiendan esto. Y lo otro es que lo pueden pensar como en dos partes esto de los pagos. Entonces, si no estuviera eso de los precios, bueno, Abril tendría más pagos por producir lo que es mejor, ¿sí? O sea, por producir lo que su tierra es mejor. Entonces, entre arroz o mandioca dependería cuál es mejor para sus pagos, y después hay como otra etapa en cual los pagos son mayores si producimos cosas diferentes. Si producimos lo mismo, el precio baja. Y ahí está la interacción, y ese es el elemento clave de todo esto del juego. O sea,
ya lo dijiste, Fede, pero es como para remarcar como esas dos cosas que están jugando acá. Está metido lo de la oferta y la demanda ahí. Claro, Estamos sí, haciendo sí, como un supuesto de que toda la oferta de arroz en este mercado viene por ellas dos, entonces si afectan el mercado, o sea, afectan el precio del mercado su producción. Y eso hace que aparezca una interacción entre ellas. ¿Sí? No es una interacción en el sentido de que que hagan una cosa va a afectar los pagos de la otra. No es una interacción de que se encuentran en la esquina a fijar precios, digamos, ¿no? Esa es la claro. idea de la interacción. Bien. No sé si hay alguna duda más o en base a esto, pues si no, vamos a definir algunas cositas que son importantes, que yo repito, o sea, esto está en los videos y demás, pero me parece que es, hay que hacer hincapié acá porque es una de las cosas que generalmente más les cuesta y que está bueno como ir practicando desde ya, ¿no? Entonces, supónganse que nosotros tenemos esta situación, ¿tá? Y yo, digamos, cuando uno ve más o menos esto, ya se imagina, o sea, cuál va a ser el final de la película, ¿no? Y por algo, digamos, este juego, dentro de todo, empezamos por un juego que es relativamente sencillo, ¿sí? Y que es, bueno, ya la metáfora de la mano invisible nos lo está adelantando el resultado, ¿sí? O sea, cada uno moviéndose por su propio interés va a llevar a un óptimo social, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a definir ciertos conceptos que nos van a servir, no solo para este juego, sino también lo vamos a usar mucho en los juegos que vienen, ¿sí? Lo primero, el primer concepto es el de mejor respuesta, ¿sí? ¿Qué es la mejor respuesta que el jugador puede dar? Bueno, es básicamente la estrategia que me da los pagos más altos, ¿sí? Los pagos mayores, dada la estrategia que eligió la otra persona, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, esa es la mejor respuesta. Bueno, la estrategia que me da el pago más alto, dada la estrategia, ¿sí?, que jugó la otra persona. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes se imaginan en el piedra, papel o tijera, ¿sí? Lo que yo puedo decir es, bueno, si el otro juega tijera, mi mejor respuesta es jugar piedra, ¿tá? Pero siempre va a ser mi mejor respuesta jugar piedra, y no, porque si el otro juega papel, perdí. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esto es la estrategia que me ofrece el mayor pago, dado la estrategia que jugó la otra persona, ¿tá? A partir de eso, ¿sí?, definimos el concepto de estrategia dominante, ¿tá? Que básicamente es una estrategia que es la mejor respuesta frente a cualquiera de las estrategias posibles de los demás jugadores, ¿tá? ¿De acuerdo? O sea, básicamente en el piedra, papel o tijera no hay una estrategia dominante, ¿tá? Porque si yo siempre juego tijera y una vez el otro juega papel, entonces ya ahí dejó de ser dominante, ¿tá? Entonces lo que estamos diciendo en estrategia dominante es que es una estrategia que es mi mejor respuesta, ¿sí?, frente a cualquiera de las otras estrategias de los demás. ¿De acuerdo? O sea, tengo una estrategia que es siempre la mejor. O sea, frente a cualquiera que jueguen los otros, yo siempre tengo una. ¿Tá? ¿De acuerdo? Eso es una estrategia dominante. Tienen que tener presente que en los juegos que vamos a ver, puede que a veces no haya estrategias dominantes. ¿Tá? O sea, puede suceder que a veces no haya una estrategia dominante, y esos son los juegos, digamos, más interesantes o más lindos así de ver. ¿Tá? Y el equilibrio, o sea, el último concepto es lo que definimos como equilibrio en estrategias dominantes, que es el resultado, ¿sí?, el resultado de un juego en donde cada jugador, ¿sí?, juega efectivamente la estrategia dominante, ¿sí? O sea, cuando decimos, bueno, este resultado es un equilibrio en estrategias dominantes, es porque las dos jugadoras, en este caso, Abril y Vale, jugaron, ¿sí?, la mejor respuesta frente a cualquiera de las otras que podrían jugar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? O sea, ¿cómo se resuelven este tipo de juegos?
O sea, ¿cómo llegamos nosotros si queremos hallar el equilibrio de este juego? ¿Sí? O sea, si queremos hallar la resolución, o sea, ¿qué es lo que va a pasar al final del día? ¿Sí? Porque al final del día lo que básicamente nosotros vamos a usar la teoría de juegos para decir, bueno, al final del día, ¿sí? Yo tengo esta situación, hay dos productoras independientes, hay una que tiene una tierra buena para el arroz, hay otra que tiene una tierra buena para la mandioca, y lo que pasa es que si las dos producen el mismo cultivo, el precio les baja. ¿tá? Entonces, y los beneficios o los pagos que pueden recibir al final del día son estos, vienen dados por estos. ¿tá? Entonces, al final del día lo que yo quiero saber es qué va a pasar. O sea, quiero predecir, digamos, cuál va a ser el resultado final de ese juego. ¿tá? Y digamos, y qué bienes van a llegar al mercado. ¿tá? Imagínense de algo de esa manera, de ese estilo. ¿tá? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? O sea, ¿cómo se resuelve esto? Uno básicamente agarra a una jugadora, ¿sí? Agarra a una jugadora y dice, bueno, si Vale eligiera cultivar arroz, ¿sí? Y se para acá y dice, bueno, Vale va a jugar arroz. O sea que me paro acá, ¿tá? Digamos, esto si fuera un exe sería, no sé, columna, ¿tá? Y me paro acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ahí digo, bueno, si Vale jugar arroz, ¿cuál es la mejor estrategia de Abril? Entonces digo, bueno, si Abril juega arroz, obtiene 1, si juega mandioca, obtiene 4. O sea que va a jugar mandioca. ¿tá? ¿De acuerdo? Sigo con Vale. Y digo, bueno, ¿y ahora qué pasa si Vale juega mandioca? Bueno, si Vale juega mandioca, ¿sí? Y Abril juega arroz, obtiene 2. Y si Abril juega mandioca, obtiene 3. ¿De acuerdo? Entonces, Abril, independientemente de lo que jugara Vale, ¿sí? Independientemente de lo que jugara Vale, tiene una estrategia dominante que es jugar mandioca. ¿De acuerdo? Y está bueno que vayan haciendo esto, como que vayan diciendo, bueno, me voy marcando, ¿sí? Voy marcando, digamos, qué es lo que cada jugador elegiría, dado lo que jugó el otro. ¿tá? Ahora digo, la siguiente pregunta, bueno, ¿qué pasa si Abril decide, ¿sí? cultivar arroz? ¿tá? ¿Qué hago? Me paro acá, en lo que sería la fila 1. Y digo, bueno, si Abril decide cultivar arroz, ¿tá? Si Vale juega arroz, obtiene 3. Y si Vale juega mandioca, obtiene 2. ¿tá? Entonces, va a jugar arroz. ¿De acuerdo? Entonces marco el 3. ¿tá? ¿Qué pasa si Abril decide jugar mandioca? Me voy a la fila 2. ¿tá? Si Abril decide jugar mandioca, si Vale juega arroz, obtiene 4. Si juega mandioca, obtiene 1. O sea que ¿qué va a jugar Vale? Va a jugar arroz. ¿De acuerdo? Entonces, Vale, independientemente de la estrategia que juegue Abril, independientemente de lo que haga Abril, Vale va a jugar arroz. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que por un lado, Abril, independientemente de lo que Vale haga, va a jugar mandioca, y Vale, independientemente de lo que haga Abril, va a jugar arroz. ¿De acuerdo? Es decir, Abril tiene una estrategia dominante, ¿sí? que es jugar mandioca, y Vale tiene una estrategia dominante que es jugar arroz. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Y por lo tanto, ¿sí? acá lo que tenemos es un equilibrio en estrategias dominantes, ¿sí? porque las dos están jugando, ¿sí? la mejor estrategia, frente a todas las estrategias que juega el otro rival, el otro jugador. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron acá? Entonces, fíjense una cosa, en este sentido de la mano invisible, ¿sí? que es, bueno, llegamos a un equilibrio en estrategias dominantes, ¿tá? Vale juega arroz, Abril juega mandioca, la tierra de Abril es apta para la mandioca, y la tierra de Vale es apta para el arroz. O sea que básicamente no hay ningún dilema social. Abril, ¿tá? va a jugar el cultivo para el cual su tierra es apta, o sea, persiguiendo su propio interés, va a jugar mandioca,
y Vale, persiguiendo su propio interés, va a jugar arroz. O sea, la tierra de Abril apta para la mandioca, Abril produce mandioca, persigue su propio interés. La tierra de Vale apta para el arroz, Vale persigue su propio interés, cultiva arroz. Se juntan las dos en el mercado, van cada una con sus bolsitas, se juntan las dos en el mercado, ¿sí? Y obtienen lo máximo que podían obtener, ¿sí? O sea, se genera, digamos, ¿tá? Que cada una, digamos, siguiendo su propio interés, llega a un óptimo social, ¿sí? En estos casos es cuando decimos que actúa la mano invisible, ¿sí? O sea, cada una por su propio interés, guiada por su propio egoísmo, lleva o consigue un óptimo social, obtienen el mejor resultado que podrían haber obtenido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no hay un dilema social, ¿sí? ¿Me siguieron? Entonces, visto esto, que me detuve bastante acá, pero me parecía interesante detenerse. Me olvidé de sacarle. Si me dan un segundo, creo que lo puedo. Yo creo que es sano sacarlo. Si me dan Está un bueno segundo. que entiendan que es como es como un caso particular de los juegos, en el que se obtiene este tipo de equilibrios, y que no es fijarse en cuál tengo el mayor pago de todos, sino fijarse, es que coincide cuál es la mejor respuesta dado lo que hace el otro en los dos casos. Por eso es dominante. No es que directamente voy a mirar ese 4 y digo, este es el más grande de todos y listo. Eso no implica que sea una estrategia dominante, ¿sí? Sino que, dado lo que juega el otro, ¿sí? O sea, dadas las dos filas, yo juego siempre la misma columna, dadas las dos columnas, yo juego siempre la misma fila. Eso sería una estrategia dominante para jugar fila, o al revés, ¿entiendes? Pero no es ir a mirar cuál es el máximo pago de todos los 4 que tengo, ¿sí? Eso es como una cosa bastante que los confunde bastante en este caso de la mano invisible. Sí, sí, es verdad. Por eso está bueno, digamos, cuando ustedes se enfrentan a esto, está bueno que vayan paso por paso y decir, bueno, yo me paro acá en la columna A, ¿sí? Y veo qué le conviene al jugador fila. ¿Ah? Y en base a eso, subrayo, ¿sí? Al jugador fila le conviene jugar fila 2 en lugar de fila 1. ¿Ah? Me paro en la columna B y digo, bueno, ¿qué le conviene jugar al jugador fila si estoy parado en la columna B? Y le conviene jugar fila 2. ¿Ah? O sea que acá lo que estoy viendo es que al jugador fila va a jugar fila 2, ¿sí? Independientemente de lo que jugó el jugador columna. Pero está bueno, digamos, que para hacer este razonamiento ustedes separen, para el siguiente caso, decir, bueno, me paro en la fila 1 y digo, bueno, ¿qué les conviene jugar al jugador columna? Y le conviene jugar columna A. Me paro en la fila 2 y digo, ¿qué le conviene jugar al jugador columna? Y le conviene jugar columna A. Entonces, no es miro 4-4 y ya sé que no. Me tengo que hacer esos pasitos. Y ahí, digamos, donde hay básicamente dos rayitas, es, digamos, la predicción del juego. O sea, el equilibrio del juego. En este caso, es un equilibrio en estrategias dominantes porque cada una de las cultivadoras jugó, ¿sí? Jugó lo mejor que podía jugar frente a todas las otras estrategias, ¿sí? Que tenían las otras. Fíjense que el jugador columna, o sea, frente a la estrategia que tiene, o sea, el jugador Vale frente a la estrategia que tiene Abril de jugar arroz y mandioca, ella jugó arroz. Y Abril, frente a la estrategia que tiene Vale de jugar arroz y mandioca, siempre jugó mandioca. ¿Ah? Maxi. Tengo una consulta, profe, que me surge ahí.
Si, por ejemplo, a cualquiera de las dos jugadoras la tierra le fuera beneficiosa para los dos productos, ¿ahí eso se podría dar? Y ahí lo que pasa es que te cambia la regla del juego. ¿Ah? Por eso decíamos hoy que las reglas del juego son fundamentales como para cambiar los resultados, ¿sí? O sea, el dato de la letra es que una es más beneficiosa, es que la tierra de abril es más beneficiosa en mandioca y la tierra de vale es más beneficiosa en arroz. ¿Ah? Ese es el dato de la letra. Si hubiese un cambio tecnológico, no sé, la tierra de vale, que también la hace productiva para mandioca, ahí hay otro juego, ¿sí? Y eso podría cambiar. O sea, eso es un cambio en las reglas que efectivamente podrían cambiar los resultados. Está, eso me lo da la letra, pues, digamos. Esa era mi duda, o sea. Pero quería saber que si esa opción se podía dar. Bueno, o sea, podría pasar, sí, podría pasar. De hecho, nosotros vamos a introducir esto, decir, bueno, vamos a ver distintos tipos de juego, pero una de las cosas que vamos a hacer es, bueno, imagínense que ahora cambian las reglas, ¿sí? El punto es que sería... No tiene que ser con productividad de tierra, pero puede ser con, bueno, se ponen de acuerdo los jugadores. O ingresan nuevos jugadores de una parte sola. ¿Ah? No sé, cosas así. Eso es un cambio en las reglas, ¿ah? que efectivamente cambian los resultados. Sí, Joan, perdón que te corté. No, que además cambiaría el juego. O sea, si las dos fueran más productivas en el mismo producto y además bajara el precio, ya probablemente estaríamos en un dilema social y no sería un juego de mano invisible. O sea, cambiaría todo el juego y obviamente el equilibrio. Nada, eso. Bien. Entonces, acá hay una pregunta. Ay, cerré sin querer. Ahí si los habilita, no. En este momento no está habilitado. No, poner Ahí. eso. Ahí va. Yo estoy entrando. Básicamente la idea es, nosotros ahora vimos un juego que se juega por única vez, ¿sí? Que se juega por única vez y es simultáneo, ¿no? O sea, las dos jugadoras juegan al mismo tiempo, o sea, cada una al mismo tiempo tiene que decidir qué es lo que va a cultivar, ¿sí? Entonces, en este juego que se juega una sola vez, ¿sí? O sea, estamos suponiendo que no hay futuro, ¿tá? En este juego que se juega una sola vez y que las dos jugadoras deciden al mismo tiempo, ¿tá? Tienen que elegir la opción correcta de esas. Si es que un jugador observa lo que otros jugadores hacen antes de decidir cómo actuar, si un jugador decide su acción teniendo en cuenta lo que otros jugadores pueden hacer después de conocer su movimiento, si los jugadores coordinan sus acciones para alcanzar un resultado óptimo socialmente, o si un jugador elige una acción teniendo en cuenta las posibles acciones de otros jugadores. Bien. Bien. Bueno, acá la mayoría responde bien, hay un porcentaje igual que tenemos que conversar. ¿Ah? Bueno, la primera es incorrecta porque esto se trata de un juego simultáneo, ¿sí? O sea, no es un juego secuencial. ¿Tá? Después vamos a ver un juego secuencial que es el que más vamos a utilizar. ¿Tá? Pero este es un juego simultáneo, o sea, juegan los dos al mismo tiempo. O sea, no es que juega una parte primero y después la otra parte responde, ¿sí? Sino que juegan los dos al mismo tiempo. O sea, que todos los jugadores toman las decisiones de su acción simultáneamente. ¿Tá? La segunda, ¿sí? Que nos decía que un jugador decide su acción
teniendo en cuenta lo que otros jugadores pueden hacer después de conocer su movimiento, ¿sí? Eso también es incorrecto porque no estamos hablando de un juego repetido acá, sino que estamos hablando de un juego que se juega por única vez. Entonces, cada persona elige una acción sin saber lo que la otra eligió. ¿De acuerdo? La tercera, que ustedes marcaron como correcta, ¿sí? Y que en realidad no lo es que la tercera decía que los jugadores se ponen de acuerdo, ¿sí? O coordinan sus acciones para alcanzar un resultado óptimo socialmente, ¿sí? Y lo que tratamos de ver en este juego, lo que traté de explicar un poco es que justamente lo que pasa es que no hay una coordinación tal, ¿sí? No hay una coordinación entre las dos jugadoras de que cada una produzca tal bien o tal cultivo. O sea, no es que van, conversan entre ellas y se ponen de acuerdo para decir, bueno, ok, yo produzco arroz y vos mandioca. No. ¿Por qué? Porque cada una, ¿sí? Cada una produce lo que más le conviene a su tierra. Abril produce mandioca porque su tierra es apta para la mandioca, y Vale produce arroz porque su tierra es apta para el arroz, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo que veíamos en el juego es que Abril hubiera producido mandioca independientemente de lo que jugara Vale, y Vale hubiera producido mandioca independientemente de lo que jugara Abril. Perdón, Vale hubiera producido arroz independientemente de lo que jugara. Entonces, lo que nos lleva, ¿sí? A esto es que justamente cada una siguiendo por su propio interés individual, o sea, siguiéndose por su propio egoísmo o beneficio, ¿sí? Tratando de alcanzar el óptimo individual, logran, ¿sí? Maximizar llegar a un óptimo social, ¿sí? Logran obtener el máximo pago que podrían obtener sin proponérselo. O sea, cada una, imagínense esto, o sea, cada una elige el bien o el cultivo que más le conviene, llegan al mercado, se encuentran ahí y dicen, qué bueno que vos produciste mandioca, ¿sí? Una le dice a la otra y la otra le dice, qué bueno que vos produciste arroz, ¿de acuerdo? O sea, no es que se ponen de acuerdo para lograr un óptimo social, sino que cada una actúa por separado, ¿sí? Guiándose por su egoísmo económico, ¿sí? Y llegan a un óptimo social. Esto es lo que nos dice el juego de la mano invisible. Esto es lo que nos dice justamente esta metáfora. Cada individuo persiguiendo su propio interés individual logra algo que sin proponérselo incluso, ¿sí? Logra algo que es óptimo para la sociedad. ¿De acuerdo? La gracia de esto es que el otro individuo ni siquiera mira los pagos del otro. No le interesa si el otro está obteniendo también 4 o está obteniendo 0 o negativo. No se preocupa por eso, se preocupa por que le vaya lo mejor posible a él. Pero el punto es que en este caso, que es un caso particular, en este caso, que cada uno haga eso lleva al óptimo social. Esa es como la gracia, ¿sí? Pero no es porque estén mirando cuánto puede obtener el otro si yo hago esto, no. Siempre intentan maximizar sus pagos. Bien. Y la opción 4, que era la que estaba correcta, era que básicamente el jugador elige la acción tomando en cuenta las posibles acciones que los otros jugadores podrían tomar, ¿sí? O sea, esto justamente es lo que estamos en un juego de interacción estratégica, ¿sí? O sea, que es uno de los elementos claves, ¿sí? O sea, yo, digamos, tengo que, capaz que acá lo que confunde es que uno podría decir, bueno, pero ¿qué interacción estratégica si en realidad, digamos, cada uno sigue por su propio, se guía por su propio interés y llega al óptimo social? Y bueno, en realidad la interacción estratégica está en que lo que haga una influye en los pagos de la otra, ¿sí? Entonces, yo tengo, digamos, que tomar mi decisión en base también, o mirando, digamos, el juego, la jugada que va a hacer el otro jugador. ¿De acuerdo? En este caso, ¿sí? Se da algo súper particular, que es justamente esto del equilibrio en estrategias dominantes, que no siempre ocurre, pero se da algo súper particular, que es que las dos jugadoras tenían una estrategia dominante frente a cualquier otra de las estrategias que jugara la otra.
¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto?